En el marco del mayor intercambio de prisioneros con Estados Unidos y países europeos, Rusia recibió a 8 ciudadanos rusos, asesinos a sueldo, hackers y espías encubiertos. Entre estos últimos se encontraba Pavel Rubtsov, de 42 años, quien durante muchos años se presentó en foros y conferencias de la oposición democrática como el periodista español Pablo González y amigo de activistas rusos. En 2022, pocos días después de la invasión a gran escala de Ucrania, fue detenido en Polonia bajo sospecha de espionaje a favor de Rusia. En mayo de 2023, el medio Agencia informó que González probablemente era un agente infiltrado de GRU en el entorno de Zhanna Nemtsova, la hija del político opositor asesinado Boris Nemtsov. Sin embargo, en este momento no hubo explicaciones oficiales por parte de los servicios secretos polacos sobre la detención, y muchos en los círculos opositores no creían que González fuera realmente un agente reclutado. Tras la apertura del caso, organizaciones internacionales de periodistas y derechos humanos intervinieron en repetidas ocasiones en defensa de González. Sin embargo, en agosto de 2024, González se encontraba entre aquellos que fueron recibidos en el aeropuerto de Moscú por el propio Vladimir Putin. ¿Cómo logró Pablo González ganarse la confianza, encantar y engañar a la oposición rusa durante años y finalmente escapar de la justicia polaca? En octubre de 2017 se celebró en Berlín el foro Boris Nemtsov, un evento anual donde la oposición rusa se reúne con políticos e intelectuales europeos para discutir el futuro de las relaciones entre Rusia y la UE. Ese año asistieron políticos como Ilya Yashin, Dmitry Gudkov, el abogado Ilya Novikov y otros representantes de la oposición democrática. Muchos participantes de ese foro también recordaron al periodista español Pablo González, muy activo y deseoso de conocer a todo el mundo. Un hombre corpulento y brutal de unos 35 años que se presentaba a todos como un freelance especializado en Europa del Este y conflictos bélicos. Hablaba un ruso perfecto, casi sin acento, simpatizaba mucho con la oposición rusa y participaba en discusiones sobre la importancia de la libertad de expresión. En ese foro, Pablo González hizo muchos contactos útiles. Se fotografió con el político Ilya Yashin y luego asistió a varios eventos de la Fundación Nemtsov. Solo 7 años después, cuando Vladimir Putin personalmente recibió en el aeropuerto a los espías rusos obtenidos en un intercambio con países europeos, la oposición rusa se convenció de que todo este tiempo el amigable español los había estado vigilando y escribiendo informes para el GRU. Pablo González conoció por primera vez a Zhanna Nemtsova, la cofundadora de la Fundación Boris Nemtsov por la Libertad, en Bruselas en 2016, durante una sesión de la PACE sobre el asesinato de su padre, el opositor ruso Boris Nemtsov. Según recuerda el activista político y ex esposo de Nemtsova, Pavel Elizarov, González le pidió una entrevista a Zhanna y después de eso entró en su círculo. Según Elizarov, él mismo se cruzó con González no solo en el trabajo, sino también en viajes amistosos, como el País Vasco, donde González afirmaba vivir. También se encontraron en Barcelona, donde Elizarov asistió como observador de Golos en el referéndum de independencia de Cataluña en 2017. Allí, González le causó la impresión de alguien muy inmerso en el entorno local. Estaba allí como pez en el agua. Me presentó a diferentes personas que organizaban el referéndum, me acompañó a los colegios electorales. Dijo que había estudiado en la Universidad de Barcelona y que había vivido allí varios años. Durante los 7 años transcurridos desde el referéndum de independencia de Cataluña,
los políticos que defienden la independencia catalana han sido acusados de haber tenido vínculos con el Kremlin. Los medios informaron que en el pico de las protestas, Rusia supuestamente ofreció al líder catalán 10.000 soldados y cientos de miles de millones de euros. Por lo tanto, es posible que González también estuviera realizando un doble trabajo ahí. Pablo era un tipo muy cercano. Le gustaba sentarse en un bar, beber una cerveza. También era aficionado a la adrenalina. Por eso viajaba con frecuencia a lugares donde ocurrían movimientos, conflictos bélicos, protestas, etc. Le interesaba todo eso. En los puntos calientes como Donbass y Nagorno-Karabaj, González se hizo amigo del periodista y corresponsal especial de Novaya Gazeta Europa, Ilya Azar. Nos íbamos encontrando en lugares tan insólitos que honestamente nunca pensé que pudiera ser un agente del GRU. Dice Azar. Cuando llegas de noche a un hotel en Stepanakert, bajo bombardeos, te pones a beber whisky con compañeros en chalecos antibalas, en un hotel a medio iluminar, pues la verdad no se te ocurre pensar. ¿Y si eres del GRU, colega? Azar recuerda a González como un profesional fácil de tratar, de confianza, un compañero de profesión con quien era agradable intercambiar historias y beber. González también habló sobre la región del Cáucaso con la escritora Alisa Ganieva, a quien conoció en el Foro Nemtsov, en Berlín en 2017. En la conversación abordó el tema de la independencia potencial del Cáucaso, tratando de comprender si la idea era popular allí, refiriéndose a los casos de los vascos y los catalanes. Esperaba que dijera que la idea era popular y que mencionara nombres, pero no tenía nada que ofrecerle. Pablo sabía cómo complacer a su interlocutor, parecer muy cercano. Mi relación con él fue superficial, pero aún así lanzó puentes, hábilmente, compartiendo impresiones positivas sobre mis libros, y eso es un camino corto para ganarse a un escritor. González también estaba muy interesado en Donbass, dice Kirill Martynov, editor jefe de Novaya Europa, quien también conoció a González en el Foro Nemtsov. Expresaba simpatía por las personas que se encontraban en el territorio de la llamada República Popular de Donetsk. Muchos escribían sus problemas. Iban allí, hacían reportajes. Daba la impresión de ser un periodista freelance, que contaba los horrores de la guerra y quería hacer amigos porque tenía un trabajo difícil. Socializaba activamente durante la conferencia. Hacía contactos, hablaba sobre la importancia de la libertad de expresión. Según recuerdo, en esa conferencia conoció literalmente a todos. Dice Martynov. González no solo fue recordado por su capacidad de ganarse a las personas, sino también por su inusual origen. Nació en Moscú en 1982 y fue registrado como Pavel Rubtsov. Su madre era descendiente de los niños españoles llevados de España a la URSS en la década de 1930 para salvarlos de las acciones militares durante la Guerra Civil. El padre de González, Alexei Rubtsov, desde 1999 ocupó altos cargos en el grupo mediático ruso RBK. A finales de los años 80, la madre de González se trasladó a España y llevó a su hijo con ella. Allí lo registró como Pablo González Yagüe. Vivieron un año en Bilbao y luego se trasladaron a Cataluña. En 2005, González se estableció en el País Vasco. 2 años antes, en Moscú, obtuvo un pasaporte ruso a nombre de Pavel Rubtsov. González comenzó a trabajar como periodista en 2014, especializándose en países de Europa del Este y conflictos bélicos. Cubrió la anexión de Crimea y la invasión de Donbass, la guerra en Nagorno-Karabaj y los temas de reconocimiento de Kosovo y Transnistria. Colaboró con el periódico español Público, la agencia EFE, el canal La Sexta, Voice of America, Deutsche Welle y también con los medios vascos Naiz y Gara. A principios de febrero de 2022, antes del inicio de la guerra a gran escala, González se encontraba en el este de Ucrania, supuestamente realizando trabajo periodístico. Un día, recibió una llamada de los servicios secretos ucranianos que le pidieron que fuera a Kiev.
Ahí fue interrogado y acusado de orientación prorrusa, pero fue liberado. Paralelamente, los servicios secretos españoles interrogaron a sus familiares en España. Sin embargo, esto no pasó a mayores. Pablo regresó a España y durante casi un mes no fue molestado. El 25 de febrero decidió que podía salir del país con tranquilidad y se dirigió a la frontera de Polonia con Ucrania, supuestamente para cubrir la crisis de refugiados. 2 días después, el 28 de febrero de 2022, González fue detenido en la ciudad polaca de Przemysl, cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades polacas afirmaron que, según su información, el periodista trabajaba para la inteligencia rusa y tenía la intención de entrar en Ucrania. Acto seguido, en el País Vasco comenzaron las manifestaciones exigiendo la liberación de González. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas condenaron el arresto. En mayo de 2023, el medio ruso Agencia, citando fuentes en la Fundación Nemtsov, informó que González era un agente infiltrado del GRU en el entorno de Жанна Немцова. Según estas fuentes, en sus informes, González describía detalladamente las actividades de Nemtsova y sus amigos, empleados y socios de la fundación, así como de los estudiantes de la Escuela de Periodismo que la fundación organiza cada verano desde 2018. Además, en los dispositivos de González se encontraron cartas de Boris Nemtsov, que el periodista supuestamente copió del portátil de Жанна. El prisionero político Ilya Yashin, que formaba parte del grupo del intercambio, en su primer programa en directo desde Berlín, relató que él también había interactuado bastante con González. Iban juntos a ver fútbol y a beber cerveza cuando el opositor venía a Barcelona. Luego, en el ordenador del periodista, encontraron un informe detallado sobre estos encuentros, complementado con un minucioso perfil psicológico de Ilya Yashin. Después de que Pablo González fuera incluido en la lista del intercambio por parte rusa, es difícil dudar de que trabajara para el Kremlin. No obstante, algunos medios y colectivos profesionales siguen afirmando que es inocente. El canal de Pablo Iglesias, representado por la ex propagandista de Russia Today, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, algunos sindicatos y otros actores mediáticos que en España suelen hacerse eco de la propaganda prorrusa, resaltan la supuesta injusticia y represión sobre González y celebran su liberación. Pavel Elizarov recuerda que nunca sospechó de González. Sin embargo, dejó de relacionarse con él un par de años antes de su arresto, porque en algún momento el comportamiento del español cambió. Empezó a mostrar signos de homofobia, odio a los inmigrantes, y pensé que tal vez realmente no era un activista de izquierda. No es que de repente comenzara a expresar puntos de vista prorrusos, pero definitivamente cambió, se veía muy claro. Aparentemente ya no tenía la tarea de espiar a Elizarov o a otros opositores. Cuando fue arrestado, Elizarov notó que el gobierno español no hizo comentarios al respecto y pensó que probablemente había razones serias para las acusaciones. Posteriormente, Ilya Azar también recordó detalles sospechosos. Su estancia en Karabaj por más tiempo que otros periodistas, su ruso perfecto y su aparente buena vida como freelance me parecían sospechosos. Pero entonces pensé que era un romántico de la profesión. Fue muy duro saber después que Pablo era del GRU. Al principio quería salir a protestar en su apoyo, pero mis compañeros me disuadieron. Ahora ya no tengo dudas. Los periodistas occidentales también confirman que González siempre se integró bien en el grupo y encontraba fácilmente un lenguaje común con sus colegas. Por ejemplo, Jaap Ariens, un videoreportero holandés que trabaja en Varsovia, recuerda a González como un tipo alegre y sencillo, pero también observa que Pablo parecía tener más medios que un periodista freelance común. Siempre usaba los teléfonos móviles y ordenadores más nuevos y caros,
y en la frontera polaco-ucraniana trabajaba con un MacBook Pro de 14 pulgadas de última generación. Una vez, González dijo: «La vida me va bien, quizás hasta demasiado bien». Y pensé: amigo mío, la vida de un periodista independiente nunca puede ir demasiado bien. ¿De qué me estás hablando? Os iremos informando sobre el caso Rubtsov-González a la medida que vayan saliendo nuevos detalles. Mientras tanto, no olvidéis apoyarnos con un me gusta, compartiendo este vídeo y suscribiéndoos a nuestro canal.